El marido llevó a su amante para impresionar en la boda de su jefe, pero acabó descubriendo, por las malas, que había cometido. Camila siempre pensó que conocía al hombre con el que se había casado. Alejandro era, a los ojos de todos, el esposo perfecto, carismático, dedicado y con una carrera que brillaba más cada día. Era fácil para cualquiera pensar que eran la pareja ideal, de esas que todos admiran en los eventos sociales. Pero, ¿quién realmente sabe lo que sucede detrás de puertas cerradas? Aquella mañana, mientras Camila tomaba su café, el celular de Alejandro vibró sobre la mesa. La curiosidad, mezclada con un presentimiento que no podía ignorar, la llevó a deslizar la pantalla. Lo que vio le cortó la respiración, mensajes llenos de complicidad y promesas entre Alejandro y Valeria, su asistente. Era la traición hecha palabras. Un nudo se formó en su garganta, pero en vez de confrontarlo, tragó la angustia y pensó, este no es el momento, pero llegará. Las horas transcurrieron pesadas. Alejandro, sin sospechar que su mundo estaba a punto de volcarse, llegó a casa con flores y una sonrisa que ahora le parecía repulsiva. Amor, nos invitaron a la boda de mi jefe. Es importante para mi carrera, necesito que estemos impecables, le dijo mientras la abrazaba. Camila, todavía con el eco de los mensajes en la cabeza, sostuvo la mirada y respondió con una calma que le era ajena, por supuesto, seremos la pareja perfecta. Por dentro, su mente ya tejía cada hilo de un plan que no tenía marcha atrás. El dolor podía haberla quebrado, pero en cambio, la hizo más fuerte, superadora. No era solo la venganza, era recuperar el control que él creyó arrebatarle. Esa noche, mientras Alejandro dormía plácidamente, Camila permanecía despierta observando el techo, sus pensamientos enredados entre recuerdos y decisiones. ¿Cuándo fue que se perdió a sí misma en ese matrimonio? Pensó en todas las veces que lo defendió, en las cenas donde fingió sonrisas, en las lágrimas secas en la almohada. Pero algo dentro de ella había cambiado. No voy a ser la víctima de esta historia, susurró para sí misma. La traición dolía, sí, pero había algo emocionante en saber que tenía la ventaja. Cada gesto de él, cada palabra, ahora eran piezas en su tablero. ¿Quieres jugar, Alejandro? Juguemos. Los días previos al evento se llenaron de preparativos. Alejandro, entusiasmado con la oportunidad de impresionar a sus superiores, no reparaba en las miradas calculadoras de Camila. Mientras él hablaba de trajes y discursos, ella hacía llamadas discretas, ajustes minuciosos a su plan. No se trataba solo de aparecer deslumbrante, sino de dejar huella. Quiero que cuando me veas, sepas lo que perdiste, pensaba mientras se probaba vestidos que, hasta ese día, nunca se habría atrevido a usar. La venganza, envuelta en seda y perfume caro, se acercaba. Y, en el fondo, no podía negar lo emocionante que era recuperar su poder de forma tan audaz. Llegó el día de la boda. El espejo le devolvió la imagen de una mujer irreconocible, segura, elegante, con una mirada que mezclaba fuego y hielo. Alejandro la observó sorprendido. «Estás increíble», murmuró. «Lo sé», respondió ella, sin esperar elogios. El camino al hotel fue un silencio cargado de tensiones no dichas. Alejandro hablaba sobre lo importante que era causar buena impresión, sobre lo mucho que esta noche podría significar para su futuro. Camila asentía, escondiendo la ironía que le hervía por dentro. «Esta noche será inolvidable, amor. Pero no como crees». Al llegar al lugar, las luces brillaban y la alta sociedad desfilaba entre copas de champán y risas ensayadas. Alejandro saludaba a todos con esa sonrisa encantadora que Camila ahora veía como una máscara. De pronto, él se detuvo. «Voy a saludar a Valeria, regresa enseguida», dijo, alejándose entre la multitud. Camila lo observó mientras él se acercaba a la mujer que había invadido su hogar sin permiso. Era curioso cómo la traición tenía rostro y nombre, y estaba a unos pasos de ella. Pero Camila no era de confrontaciones vacías. No esa noche. Esa noche, la verdadera jugada apenas comenzaba. Minutos después, Alejandro regresó con Valeria a su lado. «Camila, ya conoces a Valeria», dijo con naturalidad forzada. Camila sonrió, una sonrisa que cortaba más que cualquier palabra. «Por supuesto». «Valeria, qué gusto verte aquí», respondió, la voz tan dulce como veneno disfrazado. Valeria, incómoda, balbuceó algo que quedó perdido entre la música y el murmullo de los invitados. Alejandro, intentando salvar la tensión, propuso ir a la mesa principal.
Pero justo cuando dieron el primer paso, una voz resonó en el salón: «Disculpen, ¿me permiten acompañarles?». Camila giró. Ahí estaba él. Daniel Muñoz. El invitado inesperado. Y con solo esa aparición, el juego cambió por completo. Daniel tomó la mano de Camila con familiaridad, provocando que Alejandro se tensara de inmediato. «Camila, estás radiante», dijo Daniel, su voz segura y cálida. «Gracias, Daniel». «No podía faltar a una noche tan especial», respondió ella, disfrutando de cada segundo de la incomodidad de su esposo. Alejandro, confundido, apenas logró preguntar: «¿Ustedes se conocen?». Daniel sonrió, esa sonrisa que guardaba historias que no debían contarse aún. «Digamos que el pasado siempre encuentra su forma de volver, ¿no crees, Alejandro?». La tensión era palpable. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Valeria miraba de un lado a otro, sintiendo que había entrado en un campo minado. Alejandro buscaba respuestas en los ojos de su esposa, pero ella solo le devolvía una mirada serena. «No tienes idea de lo que se viene». El salón del hotel brillaba con luces doradas que se reflejaban en los cristales y las mesas impecablemente decoradas. La alta sociedad desfilaba entre risas elegantes y murmullos llenos de falsas cortesías. Alejandro, vestido con un impecable traje negro, caminaba seguro, convencido de que esa noche consolidaría su posición en la empresa. A su lado, Valeria lucía un vestido que, aunque elegante, quedaba opacado por el entorno. Pero, de pronto, el murmullo general fue cortado por un silencio expectante. La puerta principal se abrió y todos giraron para ver quién entraba. Y entonces, apareció Camila. Su entrada fue como una escena de película, elegante, altiva, con un vestido que parecía hecho para robar miradas y una confianza que hipnotizaba. A su lado, un hombre de traje oscuro, mirada penetrante y sonrisa enigmática la escoltaba. Nadie lo esperaba. Nadie lo entendía. Pero lo que dejó a todos sin aliento fue la reacción de Alejandro. El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo al reconocer al acompañante de su esposa. Era Daniel Muñoz. Daniel Muñoz. El nombre que solo se escuchaba en las altas esferas de la empresa, el heredero silencioso que siempre se mantenía lejos de las luces, prefiriendo los movimientos estratégicos desde las sombras. ¿Qué hacía ahí? ¿Y por qué entraba del brazo de Camila? Alejandro sintió que la sangre le hervía. El salón, que segundos antes estaba lleno de conversación, se llenó de susurros y miradas cargadas de intriga. Valeria, incómoda, le susurró: «Alejandro, ¿qué está pasando?». Pero él no respondió. No podía. Su mente trataba de encontrar alguna explicación lógica, pero ninguna le daba paz. La traición que pensaba tener bajo control se volvía un boomerang que regresaba con fuerza inesperada. Camila avanzaba con pasos seguros, cada movimiento calculado para que todos notaran su transformación. Sonreía, saludaba con cortesía, pero sus ojos tenían ese brillo que solo aparece cuando alguien sabe que lleva la ventaja. Daniel, por su parte, la guiaba con naturalidad, como si la escena hubiese sido ensayada 1000 veces. Llegaron a la mesa principal y, sin esperar invitación, tomaron asiento justo frente a Alejandro y Valeria. «Buenas noches», dijo Camila, su voz melodiosa pero cargada de un subtexto que solo Alejandro podía entender. Daniel añadió con una sonrisa ladeada: «Vaya, Alejandro. Qué pequeño es el mundo, ¿no?». Alejandro tragó saliva. «¿Ustedes se conocen?», preguntó Valeria con un hilo de voz. Daniel la miró y respondió: «Digamos que Camila y yo compartimos historias pasadas». El ambiente se volvió tenso. Alejandro apretó los puños debajo de la mesa. «Esto no puede estar pasando». El jefe de Alejandro apareció entonces, rompiendo la tensión con una sonrisa exagerada. «Daniel. No esperaba verte aquí. Es un honor que hayas venido». Alejandro lo miraba, desconcertado. ¿Desde cuándo Daniel tenía una relación tan cercana con la directiva? Camila bebió un sorbo de vino, disfrutando cada segundo del desconcierto de su esposo. «Daniel y yo coincidimos hace años en Madrid», explicó con calma, «y cuando me enteré de que estaría aquí esta noche, pensé que sería un buen reencuentro.
Alejandro la miraba, intentando descifrar cuánto de todo eso era real y cuánto era parte de un juego que no entendía. Pero había algo claro, estaba perdiendo el control de la situación. Valeria, inquieta, tocó su brazo. ¿Deberíamos irnos? Él negó con la cabeza. No. No me van a sacar de aquí así de fácil. La música comenzó a sonar y los invitados retomaron las conversaciones, pero la mesa principal seguía siendo el foco de todas las miradas. Daniel, relajado, se inclinó hacia Camila. ¿Te parece si bailamos?, propuso. Ella asintió, dejando su copa sobre la mesa. Alejandro no pudo evitar levantarse abruptamente. Camila, ¿podemos hablar un momento? Ella lo miró con esa mezcla de dulzura y veneno que lo descolocaba. Ahora no, Alejandro. Estoy ocupada. Daniel le ofreció la mano y juntos se dirigieron a la pista de baile. Alejandro regresó a su asiento, la mandíbula apretada. Valeria, al borde del pánico, murmuraba, esto está mal. Muy mal. Pero él apenas la escuchaba. Todo en su mente era un torbellino. ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo fue que la mujer que pensaba tener en sus manos le estaba dando la vuelta a la jugada? En la pista, Daniel y Camila se movían con una sincronía que parecía de otro tiempo. Había algo magnético en ellos. Estás disfrutando esto, ¿verdad?, susurró él cerca de su oído. No tienes idea, respondió ella, sin perder la sonrisa. Me pediste un favor, Camila, pero esto es más emocionante de lo que imaginé. Ella lo miró de reojo. No me falles, Daniel. Esto apenas empieza. Alrededor, los invitados no paraban de hablar. ¿Quién era realmente Camila? ¿Cómo había pasado de ser la esposa discreta de Alejandro a la mujer que tenía la atención de toda la sala? Y, sobre todo, ¿qué venía después? Alejandro, de regreso en la mesa, no podía apartar la vista de ellos. Era como ver una película en la que él había sido reemplazado por otro protagonista. Pero lo que más le dolía no era la presencia de Daniel, era la sonrisa de Camila. Esa sonrisa que, durante años, fue suya. Ese brillo en sus ojos que creía haber apagado. ¿En qué momento la perdí? ¿O nunca la tuve realmente? Valeria, molesta por la falta de atención, bufó, esto se te está yendo de las manos, Alejandro. Él la ignoró. Había un incendio frente a él y no tenía ni idea de cómo apagarlo. El murmullo en el salón era incontrolable. Cada mesa tenía su propia teoría sobre la inesperada llegada de Camila con Daniel Muñoz. ¿Cómo era posible que la esposa de Alejandro tuviera semejante cercanía con el hombre más enigmático de la empresa? Nadie podía ignorarlo. Las miradas iban y venían como olas en una tormenta, curiosas, incrédulas, algunas cargadas de envidia y otras de admiración. Alejandro, sentado en la mesa, apretaba la servilleta entre los dedos. La piel le ardía. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y no encontrara dónde sostenerse. ¿Qué demonios está pasando?, masculló en voz baja. Valeria intentaba tranquilizarlo, tal vez solo sean conocidos, no te pongas así. Pero esas palabras, lejos de calmarlo, lo irritaban más. ¿Conocidos? Daniel la mira como si hubiera estado con ella antes, y no precisamente para hablar de negocios. En la pista, Daniel giraba a Camila con una gracia que no se aprendía en clases. La cercanía entre ellos era innegable. Entre susurros, Daniel comentó, de todas las jugadas que planeaste, esta es la más emocionante. ¿Segura que quieres llevarlo hasta el final? Camila asintió sin dudar. Él necesita entender lo que significa traicionar. Esta es solo la primera parte. Daniel la miró con detenimiento. Había visto a muchas mujeres enfrentarse a situaciones difíciles, pero Camila, ella era otra cosa. Superadora, fuerte, capaz de transformar el dolor en un arma afilada. Nunca imaginé que volveríamos a cruzarnos así, pensó él, con un dejo de nostalgia escondido tras la sonrisa. Pero esta noche no era sobre recuerdos, era sobre justicia. Al terminar la canción, los aplausos llenaron la sala, aunque era evidente que el entusiasmo no era por la música sino por el espectáculo inesperado que ambos habían brindado. Camila agradeció con una leve inclinación y volvió a su mesa acompañada de Daniel. Al sentarse, Alejandro la encaró. ¿Qué demonios significa esto?, soltó en voz baja, los dientes apretados. Camila lo miró con esa calma que desespera a quien espera un estallido. Esto. Solo un reencuentro entre viejos amigos, respondió con dulzura envenenada.
Daniel intervino: relájate, Alejandro. Las sorpresas no terminan aquí. Valeria, sintiendo el ambiente cargar de tensión, apretó el brazo de Alejandro. No armes un escándalo, aquí no. Pero era tarde. La traición que Alejandro creía controlar se le escapaba como agua entre los dedos. El jefe de Alejandro, al notar la incomodidad, se acercó con su esposa. «Qué noche tan especial, ¿verdad?», exclamó. «Y tener a Daniel aquí es un honor. No suele asistir a estos eventos». Alejandro, aún en shock, apenas logró forzar una sonrisa. No sabía que Camila y él se conocían, comentó, buscando alguna respuesta que lo calmara. El jefe rió, ajeno a la tormenta interna de su empleado. «Bueno, Daniel es reservado, pero cuando aparece, no pasa desapercibido». Camila tomó su copa y brindó. Por las segundas oportunidades, esas que la vida ofrece a quienes realmente las merecen. Las palabras flotaron pesadas en el aire. Alejandro sintió como la frase lo atravesaba, directa, como una flecha certera. Esto no es una coincidencia. Es un mensaje. Minutos después, varios invitados se acercaron a saludar a Daniel, intrigados por su presencia. ¿Eres tú quien va a dirigir la nueva división? No puedo creer que finalmente te decidiste a aparecer en público. Los comentarios llovían. Alejandro, aturdido, miraba a su alrededor sin entender. ¿Nueva división? ¿Qué está pasando aquí? Daniel, con su característica calma, respondió: todo a su tiempo. Habrá anuncios importantes más adelante. Alejandro sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Esto ya no era solo una amenaza personal, era profesional. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido, podía venirse abajo en una sola noche. La idea le taladraba la mente. Camila no puede haber planeado todo esto sola, ¿o sí? Valeria, nerviosa, se inclinó hacia Alejandro. Tenemos que irnos. Esto se está volviendo peligroso para ti. Pero él negó con la cabeza. Si me voy, pierdo. No puedo darles ese gusto. Sus ojos seguían cada movimiento de Camila y Daniel. La traición dolía, sí, pero lo que más lo quemaba era la humillación pública. Esto era mi noche, mi momento. ¿Cómo se volvió en mi contra? El ambiente se cargaba cada vez más. Murmullos, risas contenidas, miradas furtivas, todo apuntaba a él. Y lo peor era esa impotencia asfixiante. Sabía que algo grande se avecinaba. Y estaba aterradoramente fuera de su control. Daniel, levantando su copa, hizo un gesto para llamar la atención. El murmullo general se apagó, las miradas convergieron en él. Quiero brindar, por las vueltas que da la vida, comenzó, su voz resonando con claridad. Por aquellos que creen tener todo bajo control, y descubren que las piezas del ajedrez pueden moverse cuando menos lo esperan. Alejandro se revolvió en su asiento. Esto es personal. Esto es por Camila. Daniel giró la mirada hacia ella. Y por las personas que, después de haber sido subestimadas, regresan para reclamar lo que merecen. El brindis fue seguido de aplausos, pero también de rostros confusos. Alejandro, sin embargo, no tenía dudas. Esto era una declaración de guerra. Camila, sin apartar la mirada de Alejandro, bebió un sorbo de vino. La intensidad en sus ojos era inquebrantable. ¿Estás disfrutando esto?, preguntó él, la voz baja pero cargada de rabia contenida. Ella sonrió. ¿Tú qué crees? Alejandro tragó saliva. La mujer que tenía frente a él no era la que había dejado en casa esa mañana. Era alguien superadora, irreconocible, y peligrosamente decidida. Valeria, sintiendo que la tensión podía estallar en cualquier momento, susurró: Alejandro, vámonos. Esto va a terminar mal. Pero él estaba clavado en su silla, atrapado entre el orgullo herido y la necesidad de entender. ¿Hasta dónde va a llegar esto? La noche apenas comenzaba, y las sorpresas prometían ser devastadoras. El salón volvió a llenarse de murmullos después del brindis de Daniel. La tensión era palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Camila regresó a su asiento con una serenidad que desafiaba la situación. Alejandro, en cambio, estaba al borde de perder la compostura. Miraba a su alrededor y veía cómo las conversaciones se centraban en él. Los ojos de la gente eran dagas invisibles que perforaban su orgullo. Se aclaró la garganta, intentando recuperar algo de control, pero su voz se quebró. ¿Qué estás buscando con todo esto, Camila?
Ella lo miró con una mezcla de lástima y desafío. Yo. Nada que tú no me hayas dado primero. Valeria, tensa, intervino, esto se está saliendo de control. Alejandro, por favor, concéntrate en lo importante. Él golpeó la mesa con suavidad, pero con firmeza. Lo importante era mi promoción, hasta que todo se volvió un circo. El mesero llegó con los platos principales, pero la comida parecía un detalle irrelevante frente a la tormenta emocional que se vivía en la mesa. Daniel cortaba su filete con calma, como si nada pasara, mientras la incomodidad crecía a su alrededor. Sabes, Alejandro, comenzó con voz tranquila, la vida da vueltas, y a veces, lo que creemos seguro se nos escapa de las manos. Alejandro frunció el ceño. ¿Esto es algún tipo de advertencia? Daniel sonrió. No, es una lección. Pero tranquilo, algunos aprendemos más rápido que otros. Camila, disfrutando cada palabra, añadió, hay traiciones que no se perdonan. Y otras, que se devuelven. La frase quedó suspendida en el aire. Alejandro sintió que cada letra le pesaba en los hombros. ¿Cómo llegué a esto? ¿En qué momento perdí el control? El jefe de Alejandro se acercó a la mesa, rompiendo momentáneamente la tensión. ¡Qué bien se ven todos! Daniel, tu presencia le da un toque especial a la velada, comentó animado. Luego se dirigió a Camila, y tú, querida, luces espectacular. Alejandro tiene mucha suerte. Camila sonrió con cortesía. Las apariencias engañan, ¿no cree? La respuesta hizo que el jefe soltara una carcajada, pensando que era una broma ligera. Alejandro, sin embargo, sentía el rostro arder de vergüenza. Esto no puede estar pasando, no aquí. Daniel se giró hacia el jefe. Escuché que habrá un anuncio importante esta noche, comentó con naturalidad. El jefe asintió, guiñando un ojo. Así es. Pero aún no es momento, paciencia. Alejandro tragó saliva. Cada palabra parecía una cuenta regresiva hacia algo que temía descubrir. Mientras la cena avanzaba, las miradas no dejaban de dirigirse a la mesa principal. Valeria, nerviosa, jugueteaba con la servilleta. Esto es una pesadilla, murmuró. Alejandro la ignoraba. Toda su atención estaba centrada en Camila. ¿Cómo podía estar tan serena? ¿Cómo había pasado de ser la mujer que él creía controlar a la que manejaba la situación con maestría? La traición era suya, sí, pero ahora se sentía como el traicionado. Esto es lo que se siente, estar del otro lado. Intentando mantener algo de dignidad, se inclinó hacia Camila. Podemos hablar afuera, solo tú y yo. Ella lo miró fijamente. No. Esta conversación es pública, igual que lo fueron tus mentiras. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una bofetada. Valeria, incapaz de soportar más, susurró, nos están destrozando, Alejandro. Daniel, disfrutando del espectáculo, tomó un sorbo de vino. Siempre es fascinante ver cómo se revela la verdad, especialmente cuando quienes la ocultan creen tener el control. Alejandro estalló, ¿qué quieres de mí? La voz resonó más fuerte de lo que pretendía, atrayendo nuevamente las miradas del salón. Camila mantuvo la compostura. No es sobre lo que yo quiera, es sobre lo que mereces. Daniel añadió, con voz baja pero firme, y lo que mereces, está por revelarse. Alejandro sintió que el sudor frío le recorría la espalda. Era como estar en la antesala de una sentencia. El ambiente se volvía irrespirable. Dios, ¿qué más falta? El jefe regresó con una copa en la mano, golpeándola suavemente para captar la atención de todos. Queridos invitados, gracias por estar aquí en una noche tan especial. Pero antes del brindis final, tengo un anuncio que marcará un nuevo capítulo para nuestra empresa. Alejandro enderezó la espalda, intentando convencerse de que aún podía recuperar el control. Este era mi momento, tenía que serlo. Sin embargo, cuando el jefe miró a Daniel con una sonrisa y añadió, y nuestro querido Daniel será parte fundamental de estos cambios, el mundo de Alejandro se desmoronó. Camila, con una mirada que era puro veneno dulce, susurró, ¿no es emocionante cuando la vida te sorprende? Alejandro no podía respirar. La traición que había iniciado con un error suyo estaba cobrando un precio que jamás imaginó. El silencio se hizo absoluto cuando el jefe continuó, Daniel asumirá un cargo de liderazgo clave, y con ello, revisaremos ciertas áreas que necesitan renovación. Alejandro sintió que las palabras le caían como ladrillos. ¿Revisión? ¿Mi área?
No, no puede ser. Valeria, pálida, buscó apoyo en su brazo. Esto nos va a hundir. Pero Alejandro no la escuchaba. Todo se volvía borroso a su alrededor. La música, las voces, las luces, todo era un eco distante. Solo la imagen de Camila, serena y poderosa, se mantenía nítida frente a él. ¿Cómo pude subestimarla tanto? Mientras las palabras del jefe aún resonaban en el salón, Alejandro se encontraba atrapado entre la incredulidad y la desesperación. Todo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta, las risas lejanas, las copas brindando, la música de fondo. Pero lo único que ocupaba su mente era la mirada de Camila, esa mirada que, hasta hace poco, le había pertenecido, y que ahora estaba cargada de un poder que nunca imaginó que tuviera. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que dormía a su lado, que conocía sus secretos, se había convertido en la arquitecta de su caída? Entre los pensamientos confusos, un recuerdo emergió como un relámpago: Daniel. ¿No era el ese ex el que Camila alguna vez mencionó? La idea lo golpeó con fuerza. Se llevó la mano a la cabeza, maldiciendo en silencio. Claro. ¿Cómo no lo vi antes? Camila, sentada frente a él, cruzó las piernas con elegancia y tomó un sorbo de su copa. ¿Te acuerdas ahora?, preguntó en voz baja, casi como una caricia venenosa. Alejandro la fulminó con la mirada. ¿Todo esto es por venganza? Ella sonrió. No todo, solo lo suficiente para que sientas lo que yo sentí. Valeria, a su lado, miraba a ambos sin entender. ¿De qué están hablando? ¿Qué tiene que ver Daniel en esto? Alejandro se levantó bruscamente, empujando la silla hacia atrás. Tú y él tuvieron algo, ¿verdad? Camila lo observó sin inmutarse. Hace años, mucho antes de que tú aparecieras. Pero eso no importa ahora, ¿o sí? Lo que importa es que subestimaste a la persona equivocada. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Valeria. ¿Es una broma? Esto parece un maldito juego. Alejandro se giró hacia ella, frustrado. Cállate, Valeria. Tú también eres parte del problema. La traición estaba desbordando todos los límites. El murmullo en el salón aumentaba. Los invitados, incapaces de disimular su curiosidad, se asomaban para escuchar la confrontación que crecía como un incendio incontrolable. Daniel, siempre calmado, intervino. Alejandro, no es la primera vez que tomas lo que no te pertenece. Solo que ahora, las consecuencias son distintas. Alejandro lo señaló, furioso. Esto es entre mi esposa y yo. Tú mantente al margen. Daniel se echó hacia atrás, sonriendo. Vaya, qué conveniente que hables de límites ahora. Camila, sin perder la compostura, agregó, no es emocionante ver cómo la vida pone a cada quien en su lugar. Alejandro sentía que el piso se deshacía bajo sus pies. La humillación era insoportable. Yo era el que tenía todo, ¿cómo lo perdí tan rápido? El jefe regresó a la mesa con otra copa. ¿Todo bien aquí?, preguntó, aunque la tensión era evidente. Alejandro forzó una sonrisa que más parecía una mueca. Perfecto, mintió. Pero el jefe, percibiendo la atmósfera densa, se dirigió a Daniel, espero que esta nueva etapa sea superadora para todos. Necesitamos líderes que inspiren, no que se hundan en escándalos. La indirecta fue un golpe directo al estómago de Alejandro. Camila intervino, a veces, las traiciones no se castigan con palabras, sino con lecciones que no se olvidan. Valeria se cubrió el rostro con las manos. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Y no había vuelta atrás. Mientras tanto, la mente de Alejandro retrocedía a esos primeros años con Camila. Recordaba aquella noche, mucho antes de que fueran pareja, cuando ella mencionó a un exnovio que la había marcado profundamente. Un amor complicado, algo que no terminó bien, había dicho ella. Él nunca le prestó atención. Era pasado, ¿para qué darle importancia? Ahora entendía, ese ex era Daniel. Y el pasado que él había ignorado era la raíz del presente que lo estaba destruyendo. La traición no solo era suya, era una espiral de viejas heridas que volvían para cobrar factura. ¿Lo planeaste todo desde el principio?, preguntó Alejandro, la voz rasgada. Camila lo miró, con una mezcla de dolor y determinación. No, pero aprendí que el dolor puede ser la mejor maestra. La cena continuaba, pero la comida estaba intacta. Nadie en esa mesa podía tragar ni un bocado. Alejandro, con las manos temblorosas, bebió de su copa para calmarse.
Si esto era un juego, lo ganaste. Feliz. Camila lo miró largamente. Esto nunca fue un juego para mí, Alejandro. Fue mi vida, la que tú pisoteaste. Valeria, harta, se levantó. Yo no tengo por qué soportar esto. Pero Daniel la detuvo con un gesto. Te quedas. Aún no termina. La orden, fría y firme, la hizo sentarse nuevamente, derrotada. El ambiente estaba cargado de algo más que tensión, era una mezcla de ira, dolor, traición y ese toque de emocionante venganza que nadie esperaba ver en una fiesta como esa. Alejandro se pasó la mano por el rostro. Tengo que salir de aquí. Pero sus piernas no respondían. Era como si estuviera encadenado a esa silla, obligado a enfrentar cada palabra, cada mirada, cada verdad que había querido evitar. Camila se inclinó hacia él y susurró, te creíste invencible, pero todos caen alguna vez. Y hoy, es tu turno. La frase lo atravesó. Valeria, con voz quebrada, preguntó, ¿esto significa que vamos a perder nuestros puestos? Daniel la miró de reojo. Eso no depende de mí. Depende de las decisiones que tomaron antes de esta noche. Alejandro cerró los ojos. Todo lo que había construido, pendía de un hilo. La música se detuvo de repente. El murmullo del salón se convirtió en un silencio expectante cuando el jefe de Alejandro subió al escenario, micrófono en mano. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en una noche tan especial, comenzó con voz firme, pero con un tono que anunciaba algo más que un simple brindis. Alejandro tragó saliva, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. Este era mi momento, este era mi ascenso, pensaba desesperado. Camila, sentada a su lado, cruzó las piernas con elegancia y lo miró de reojo. La traición que había comenzado como un juego de secretos ahora se transformaba en un espectáculo público. Valeria, nerviosa, le susurró a Alejandro, ¿y si esto no termina bien para nosotros? Pero él no respondió. No podía. Sus peores temores se acercaban como una ola imposible de detener. El jefe continuó, esta empresa siempre ha valorado la ética, la lealtad y la integridad. Hoy, damos un paso adelante para asegurar que esos valores se mantengan en el centro de todo lo que hacemos. Alejandro sintió que cada palabra era un dardo directo a su pecho. Miró a Camila, buscando alguna señal de que esto era una pesadilla. Pero ella, serena, tomó un sorbo de su copa, disfrutando del momento. Daniel, de pie a un lado del escenario, mantenía las manos en los bolsillos, observando a la multitud con esa sonrisa calmada que tanto irritaba a Alejandro. Y para liderar esta nueva etapa, prosiguió el jefe, hemos decidido confiar en alguien que representa estos valores con excelencia. El salón contuvo la respiración. Alejandro se enderezó, intentando recuperar algo de dignidad. Tiene que ser para mí, después de todo lo que hice por esta empresa. Pero entonces, la bomba cayó. Con ustedes. Daniel Muñoz, nuestro nuevo director general. Un aplauso atronador llenó la sala. Alejandro se quedó congelado. Sus ojos se clavaron en Daniel, que subía al escenario con paso firme. No, no puede ser. La humillación fue absoluta. Camila, sin apartar la vista de él, le susurró, emocionante, ¿verdad? Así se siente cuando te quitan lo que creías seguro. Alejandro quería gritar, quería protestar, pero las palabras no salían. Valeria, pálida, apenas murmuraba, nos van a despedir, todo esto fue una trampa. Daniel tomó el micrófono y, tras una pausa calculada, comenzó, este no es solo un cambio de liderazgo. Es el inicio de una nueva era, una donde la traición no tenga cabida. Las palabras resonaron como martillazos en la cabeza de Alejandro. ¿Me está señalando frente a todos? Daniel prosiguió, habrá reestructuraciones. No toleraremos comportamientos que perjudiquen la integridad de la empresa. Cada frase era un puñal. Alejandro sentía la mirada de todos clavada en él, como si ya lo hubieran juzgado y condenado. Se giró hacia Camila. ¿Esto es tu venganza? ¿Arruinarme así? Ella lo miró, inmutable. Tú decidiste el final de esta historia desde el día que cruzaste la línea. Valeria, entre lágrimas contenidas, sollozó, nos van a echar. Dios, ¿qué hicimos? Pero la respuesta estaba en el aire. Habían jugado con fuego, y ahora se quemaban. El jefe retomó el micrófono. Quiero ser claro, las decisiones que se anunciarán mañana afectarán a quienes hayan traicionado la confianza de esta empresa.
Alejandro sintió que la sala se cerraba a su alrededor. El aire se volvía irrespirable. Se levantó de su asiento, dispuesto a enfrentar a Daniel. «Esto es personal», exclamó, la voz quebrada por la rabia y el miedo. Daniel, sin perder la calma, respondió: «No, Alejandro. Esto es lo que pasa cuando la vida te devuelve lo que das». Los invitados murmuraban, algunos sacaban sus teléfonos para grabar el momento. «Esto es una pesadilla, una maldita pesadilla». Pero era real. Y no había forma de escapar. Camila, observando la escena, sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Había sido un camino superador llegar hasta allí, enfrentarse a los fantasmas de su pasado y convertir el dolor en fuerza. «Aprendiste tarde que todo acto tiene consecuencias», murmuró. Alejandro, sin saber si gritar o suplicar, solo alcanzó a balbucear: «Camila, éramos nosotros contra el mundo». Ella lo miró con ojos llenos de determinación. «Tú me dejaste sola cuando más te necesitaba. Ahora, es tu turno de estar solo». La traición que él había sembrado había florecido en la forma más inesperada. Y lo estaba devorando. La multitud aplaudía a Daniel mientras él finalizaba su discurso. La confianza se construye con acciones, no con palabras. Y hoy, recuperamos lo que nunca debió perderse. Alejandro retrocedió, sintiéndose cada vez más aislado. Valeria ya no lo miraba. Sus compañeros evitaban su vista. Todo lo que había construido se desmoronaba frente a sus ojos. Camila se levantó, lista para irse. «¿A dónde vas?», preguntó él, casi suplicando. Ella se detuvo y, sin girarse, respondió: «A donde la dignidad me lleve, tú deberías intentar encontrar la tuya». Daniel se acercó y le ofreció el brazo a Camila. Ella lo aceptó sin dudar. Juntos, caminaron hacia la salida, dejando atrás a un Alejandro derrotado. El salón comenzaba a vaciarse, pero la tensión seguía densa. Valeria, sentada con las manos entrelazadas, sentía que el mundo se le venía encima. «¿Cómo llegamos a esto?». Miraba a su alrededor y veía las miradas que antes eran de admiración transformarse en lástima o desprecio. Se volvió hacia Alejandro, que permanecía de pie, inmóvil. «Tenemos que hacer algo», murmuró. Él la miró con ojos perdidos. «¿Hacer qué? Todo está arruinado». Valeria sintió la ansiedad apretar su pecho. «Si Daniel toma el control, yo también caeré». Desesperada, lo jaló del brazo. «Habla con tu jefe, explica algo. No podemos quedarnos así». Alejandro se dirigió al jefe con paso vacilante, pero regresó minutos después con el rostro desencajado. «No hay nada que hacer», susurró. Valeria lo miró, aterrada. «Nos van a despedir, esto es una trampa». Alejandro asintió, derrotado. «Camila nos enterró vivos». Ella, al borde de las lágrimas, replicó: «Tú me metiste en esto». Él respondió con frialdad: «Tú sabías lo que hacías. Asume las consecuencias». Las palabras la golpearon con fuerza. Valeria buscó a Camila con la mirada, pero ella ya se había ido con Daniel. «No puedo quedarme de brazos cruzados». Pero, en el fondo, sabía que cualquier súplica sería inútil. La mujer que conocía se había convertido en alguien implacable. Se dejó caer en la silla, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Alejandro, a su lado, murmuró: «Todo está perdido». La traición que habían sembrado les había estallado en la cara, y ya no había vuelta atrás. El ambiente en la oficina era tenso. Alejandro y Valeria caminaban por el pasillo sintiendo las miradas clavarse en ellos como agujas. «Nos están juzgando», murmuró Valeria, nerviosa. Alejandro apretó los puños. «Que hablen lo que quieran», dijo, aunque su voz traicionaba el miedo que lo carcomía. Al llegar a la sala de juntas, fueron recibidos con frialdad. «Alejandro, pasa primero», indicó el asistente. Valeria le susurró: «Di algo que los convenza, no podemos caer así». Pero él solo sintió y entró. Dentro, lo esperaba el jefe y, para su sorpresa, Daniel. La tensión era asfixiante. «Alejandro», comenzó el jefe, «hay pruebas que comprometen tu integridad profesional». Sobre la mesa, documentos y correos electrónicos lo delataban. Alejandro intentó defenderse. «Esto es un complot». Daniel, con calma, respondió: «Los hechos no mienten». La humillación era palpable. «Está suspendido mientras se investiga», sentenció el jefe. Alejandro salió de la sala, pálido. Valeria lo abordó. «¿Qué dijeron?». Él solo murmuró:
nos están hundiendo. Luego fue el turno de Valeria. Su defensa fue inútil. Fuiste cómplice, le dijeron. Yo solo seguía órdenes, suplicó, pero Daniel fue tajante, las consecuencias son inevitables. Salió con lágrimas en los ojos. Estamos acabados, balbuceó. Alejandro, frustrado, golpeó la pared. Esto no puede terminar así. Pero por dentro sabía que el primer golpe había sido certero, y no habría escapatoria. El reloj marcaba las 9 de la mañana. Alejandro, con la corbata desajustada y las ojeras profundas, entró en la oficina sintiendo que cada paso lo acercaba a su sentencia. Valeria caminaba detrás de él, con el rostro pálido. «¿Y si todavía podemos arreglar esto?», murmuró. Alejandro no respondió. El ambiente era irrespirable, las miradas, antes respetuosas, ahora lo perforaban de desprecio. Todo lo que construí, se desmoronó en días, pensaba, apretando los dientes. La reunión comenzó sin rodeos. Daniel tomó la palabra. Tras revisar las pruebas, la decisión es definitiva. Alejandro intentó hablar, pero el jefe lo interrumpió, tu conducta es inaceptable. Estás despedido, efectivo de inmediato. La sala quedó en silencio. Alejandro se levantó bruscamente. Esto es personal, no pueden hacerme esto. Daniel lo miró fijamente. Las traiciones tienen precio, Alejandro, y el tuyo se acaba de cobrar. Valeria intentó defenderlo, yo solo seguía órdenes. Pero fue en vano. El veredicto estaba dado. De regreso a su escritorio, Alejandro recogió sus cosas mientras la oficina lo observaba en un silencio cargado de morbo. Valeria, conteniendo las lágrimas, susurró, nunca pensé que terminaríamos así. Alejandro la miró, derrotado. Yo tampoco, en la salida, Camila los esperaba. Dolió. Entonces estamos parejos, dijo con frialdad. Alejandro bajó la mirada. Había perdido, todo. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue lo último que escuchó Alejandro antes de enfrentarse a la realidad, estaba afuera. El mundo seguía girando, pero el suyo se había detenido. Caminó por la acera, la caja con sus pertenencias temblando en sus manos. Cada objeto ahí dentro era un recordatorio cruel de lo que había perdido, la foto enmarcada de su supuesto éxito, el reloj que alguna vez le regalaron por su dedicación, los papeles que ahora no valían nada. Valeria lo seguía a unos pasos, con el rostro descompuesto. ¿Y ahora qué hacemos?, murmuró, su voz quebrada por la desesperación. Alejandro no respondió. Sus ojos, enrojecidos, estaban fijos en el vacío. Todo por un error. No, por una cadena de errores que me negué a ver, pensaba, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. A lo lejos, Camila esperaba recargada en un auto. Llevaba un vestido elegante, cabello recogido y esa expresión implacable que lo había perseguido en sus pesadillas más recientes. Al verlo acercarse, sonrió con calma. Difícil de digerir, ¿verdad? Alejandro detuvo su paso, su pecho subía y bajaba con dificultad. ¿De verdad necesitabas llevarlo tan lejos, Camila? Me destruiste. Ella lo miró con ojos firmes. ¿Y qué esperabas? Que aplaudiera tu traición y siguiera siendo la esposa ejemplar. Tú jugaste, yo simplemente respondí. Valeria intervino, nerviosa, Camila, por favor. Ya nos humillaste suficiente. Esto no era necesario. Pero Camila ni siquiera le dirigió la mirada. Su guerra no era con ella. Alejandro dejó caer la caja al suelo. Los papeles se esparcieron, la foto enmarcada se hizo añicos contra la acera. Se cubrió el rostro con las manos. Yo lo tenía todo, ¿por qué no pude detenerme, maldita sea? Camila lo observaba en silencio, no con odio, sino con esa mezcla de decepción y justicia cumplida. Tú solo cavaste tu propia tumba, Alejandro. Fuiste tú quien cruzó la línea. Él levantó la mirada, sus ojos suplicantes. Camila, yo. Me equivoqué. Pero esto es demasiado. Ella respiró hondo, conteniendo emociones que amenazaban con desbordarse. Demasiado, ¿sabes cuántas noches lloré, cuántas veces me pregunté en qué fallé? Y tú te reías a mis espaldas. La traición no era solo un hecho. Era una herida abierta que ardía en cada palabra. Daniel apareció en ese momento, deteniéndose junto a Camila. Su presencia, tranquila pero poderosa, hizo que Alejandro se sintiera aún más pequeño. Esto no es solo el final para ti, Alejandro, dijo Daniel, con voz firme.
Es el inicio de algo mejor para quienes sí saben valorar la confianza. Alejandro lo miró con ira. Disfruten su victoria. Porque esto fue personal desde el principio. Daniel lo encaró sin perder la calma. No, esto fue justicia. Algo que tú nunca supiste dar. Valeria, desesperada, le susurró a Alejandro, vámonos. Esto ya no tiene sentido. Pero él estaba clavado ahí, como si moverse significara aceptar la derrota total. Camila se acercó un paso más, lo suficientemente cerca para que sus palabras fueran cuchillos en la herida. Quería que entendieras lo que se siente perder, que supieras lo que es quedarte solo con tus decisiones. Alejandro apretó los dientes. ¿Y ahora qué, Camila, vas a celebrar que me quedé sin nada? Ella lo miró con una serenidad que dolía más que cualquier grito. No, Alejandro. Porque lo peor no es perder cosas, lo peor es perderse a uno mismo. Y tú, ya no tienes nada. Daniel le ofreció el brazo a Camila. Ella lo aceptó con elegancia. Juntos, se dieron la vuelta, dejando atrás la sombra de lo que alguna vez fue un hombre arrogante y seguro de sí mismo. Alejandro cayó de rodillas en la acera. La caja con sus cosas seguía desparramada. Levantó la foto rota con manos temblorosas. Era de un evento de la empresa, donde él sonreía con Camila a su lado. Lo arruiné, susurró. Valeria, incapaz de soportar la escena, se alejó en silencio. Alejandro miró hacia el cielo gris. La brisa le pegaba en el rostro, pero lo que sentía era un frío interior imposible de describir. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo perdí todo por nada? Nadie respondía. Solo quedaba el eco de sus errores. La historia que acabas de escuchar muestra cómo la verdad puede aparecer de forma inesperada y cambiarlo todo en un instante. Pero, ¿y si te dijera que a veces la traición puede ir incluso más lejos de lo que imaginamos? ¿Y que descubrir un secreto puede poner tu vida patas arriba? Si tienes curiosidad y quieres saber cómo una simple coincidencia puede revelar mentiras ocultas, te dejo un video aquí en la última pantalla en el que verás cómo una esposa descubrió accidentalmente que su marido y su amante estaban planeando algo a puerta cerrada. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.